Listo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de la unidad, bueno, del día de hoy, que es la parte 2 de inductores. ¿Te acuerdas que vimos la vez pasada? A ver si te acuerdas de la clase pasada. La permeabilidad, la permeabilidad que podríamos usar es Ya. que también ahora sí nuestro cabo vendría a ser la bolina sobre la resistencia. Ajá, ya. ¿Cómo se llama eso? ¿Y eso cómo se llama? No, también, no, el de eso, claro. ¿L sobre R? Ya. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama tau? ¿No? Constante de tiempo. Constante de tiempo. Ya. Entonces dijimos que acá el tau va a cambiar un poquito, ¿no? Porque cuando era con condensador era RC, ¿no? Acá cambia. Listo, bueno, vamos a ver entonces. Vamos a seguir avanzando en la parte de inductores, ya sabemos, ¿no? Porque justamente la parte de inductores es sumamente importante para comprender cómo funcionan los circuitos prácticos, ¿no? Circuitos tipo RLC sobre todo, pues como aparecen en casos reales. Pero vamos a entrar a unos temas un poquito más avanzados. Bueno, entonces, vamos a analizar el equivalente Thevenin. De hecho, ya habíamos hablado de Thevenin en la unidad 2. Y justamente ocurre que cuando tienes un circuito, pues no siempre está así todo bonito como en la forma que hemos venido analizando, ¿no? Esto es lo ideal, pero casi nunca viene así. Viene con más cosas, entonces conviene utilizar este circuito equivalente para que podamos tener la forma de poder convertir circuito más complejo en esta forma, ¿no? Y acá, esto es muy importante, nuestro tau va a ser ahora L entre R de Thevenin, así que es lo que vamos a calcular. Entonces, conviene recordar un poquito la parte de Thevenin, para lo cual vamos a empezar con un ejemplo. Entonces, imagínate que tuvieras este circuito, ¿sí? Entonces, lo que quieres es calcular justamente cuál sería el comportamiento del inductor que está aquí. Para lo cual tendrías primero que hallar dos cosas, ¿no? Que son, para el circuito de Thevenin, ¿qué tienes que encontrar? ¿Ya? Adelante. Voltaje de Thevenin y, ¿qué tal? Buenos días. Y el resistor de Thevenin. Estas dos cosas tienes que encontrar. ¿Cómo encontramos el voltaje de Thevenin? El actor igual al voltaje de entrada por el producto de la resistencia del nuevo valor sobre la suma de los dos resistores que pueden sobre presión por Por ejemplo, acá, en este circuito, ¿cómo calcularías el voltaje de Thevenin? en ese momento justo en el que están viendo No, cuando cierro. Asumimos que esto cerró.
¿Dónde estaría ubicado el voltaje de Thevenin acá? Sí, sería entonces por O sea, acá, ¿no? R1 sobre, no, perdón, R2 sobre la suma de R1 más R2. R2. R2 sobre la suma de R1 más R2. ¿No? Para el circuito de Thevenin, además de calcular, ¿hay algo más que tendríamos que hacer acá? ¿Teníamos que quitar algo, poner algo? ¿Cómo se ve esto? Se cortocircuita también cuando para allá. Ese cortocircuito, o sea, esto. Sí, para allá, porque que llega justamente a esa zona. Serían dos segundos. Si tú calculas el voltaje, digamos que tienes un voltímetro. Y si es algo así, o sea, esto, ¿sí? No sé, bueno, porque en la corriente, donde la tensión toma más fácil, que, bueno, que no tiene resistencia exactamente, es que como se cerró el interruptor y pasa por ahí, entonces solamente 12 voltios. Ya, si asumimos que esto es un cortocircuito, Y no está tener referencia al mismo. si asumes que esto es un cortocircuito y mides voltaje ahí, estás midiendo un voltaje en el punto A respecto al punto B, ¿sí? Si decimos que el voltaje Thevenin es igual al voltaje A menos el voltaje B, porque ya saben que es una diferencia potencial, este es igual que decir el voltaje A menos el voltaje A. ¿Por qué? Porque eléctricamente es el mismo punto. Si está cortocircuitado, ya que es igual a esto entonces. No se cortocircuita porque siempre vas a cero. Ahora, ¿qué hacemos? Pues esto no va. Bueno, se asume que esto cerró. Para calcular el voltaje de Thevenin en alguna parte del circuito, lo que haces es sacar ese elemento del circuito. O sea, si quieres calcular el voltaje de Thevenin en el inductor, sacas el inductor. Entonces te va a quedar así. Y el voltaje de Thevenin es el voltaje entre estos dos puntos. O sea, esto. Ah, se borra, ¿no? A ver, otra vez. Acá, justamente acá. Más o menos. Eso equivaldría a que vengas con el multi y hagas esto. Más, menos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hasta arriba? Porque todo este tramo es lo mismo. Con lo cual podrías incluso simplificar esto. Si es que te molesta tener ahí el interruptor, ya lo sacamos. Sí, bueno, entonces, La corriente I sub L desaparece. Este voltaje Thevenin, entonces lo vas a calcular en función de todo ese tramo, ¿no? Ahora, ¿cómo calculas esto? ¿Cuál sería el voltaje acá entre los puntos A y B? la resistencia R1 y R2 y R3 sumadas también son 20. La mitad sería, pues, cada uno consume 6. Ya, se da el caso que justo son iguales, ¿no? Entonces ahí es la mitad. Pero si no fueran iguales, ¿qué tenías que hacer? O sea, fórmula general, ¿no? Divisor de voltaje, va directamente. Voltaje Thevenin, aquí es igual. Eh, Voltaje de la fuente por E por R2 sobre R2 sobre. Ya, R1 más R2 R3. perfecto, eso es. Divisor de tensión. Sí, muy bien. ¿Y entonces cuánto sale acá? Simplemente, bueno, ya sabemos que esto es E
Bueno, reemplazaremos, bueno, 12 voltios por R1 más, R2 más R3 son 4 más 16, o sea, 20 kiloohmios. Y abajo tienes 20 más 4 más 16, o sea, 40. Con lo cual todo esto te va a quedar 1 partido 2. O sea, 6 voltios. Listo. Ya estamos. Primera parte del circuito hecho. ¿En qué semana estás? En la penúltima sesión está la 15, S15, S1. Ya está. Hasta aquí, si tuvieras este ejercicio para el examen, tendrías 10 puntos. Se ha regalado. Como no va a ser así, ustedes tienen que estar preparados para algo más heavy. Ustedes son tigres, tienen que demostrar más nivel. Así que ya, tienes el voltaje Thevenin. Ahora, ¿qué falta encontrar? El resistor de Thevenin. ¿Cómo calculas el resistor de Thevenin? Necesita hacer las fuentes serie de R2 y R3 y paralelo. ¿Qué tendrías que hacer ahora con el inductor? Sí, bueno. O con esta rama en general. ¿Qué haces con esta rama? Como el voltaje del Thevenin se abren los dos puntos. Se abren los puntos. Ya. Entonces unimos esto, abrimos acá. Y ahí Y te queda esto. las fuentes de voltaje se circuitan si la corriente se abre, como aquí no aceite de voltaje, se circuitan y se hallan en paralelo el R1 con R2 con R3. Se cortocircuitan las fuentes. Se eliminan las fuentes. Fuente de tensión se cortocircuita. Te queda, sí, vamos a limpiar un poquito. Esto ya no existe. Y esto se invierte así. Ya, algo así. Ya, digamos. Resistor de Thevenin está ubicado entre los puntos A y B. ¿Cuál es el equivalente de resistencias o resistores entre A y B? Entre el paralelo de R1 con el paralelo de, bueno, está de R1 paralelo a R2 R3. Ya, o sea, matemáticamente sería así, ¿no? El resistor de Thevenin es igual a R1 en paralelo con R2 más R3. ¿Listo? O sea, esto sería multiplicación entre la suma, ¿no? Listo, esto sería 20K multiplicado por R2 más R3, que es 20K. Y abajo R1, que es 20K, más R2 más R3, que también te da 20K. Entonces, vamos a tener 20 por 20 son 400. Ok, bueno, vamos a ponerlo 20K. Vamos a ponerlo mejor así, 20K ohmios al cuadrado. Y entre son 40K kiloohmios. Ya. Entonces, esto va a ser igual a 400 kiloohmios y abajo te va a quedar 40. Simplificas 4, 0, acá te va a quedar 1, acá te va a quedar 0, se va también. Te va a quedar 10 kiloohmios. ¿Sí?
Ya sabíamos, ¿no? Porque era 20, pero con 20 es la mitad. Ya, queda 20 o no, 10 kilómetros. Ahí tendrías unos 6 puntitos más o menos. Todavía falta calcular el resto. Ahora, ¿qué hacemos? Circuito equivalente de Thevenin. Ya. Esto es, dijimos, 6 voltios, más o menos, de 10 kilómetros. Y el resistor era de 80 miligevios. Listo. Lo primero que podría convenir calcular es el tau. ¿Cuánto es el tau? En este caso, para circuitos de Thevenin, es L resistor de Thevenin. O sea, 80 milihenrios entre 10 kilómetros. Es igual a, simplificamos, ¿no? Cero se va con el cero, mili con el K hacia abajo te queda micro, o sea, son 8 microsegundos. Cañón. Con lo cual, por supuesto, si tú calcularas 5 tau, sería igual a 40 microsegundos. ¿Sí? Es inmediato, o sea, no hay que pensarlo. Al toque nomás. Pum. Está 5 tau. Ya, listo. Después, otro parámetro importante que decíamos que era bueno calcular, inmediatamente teníamos esto, el voltaje máximo, ¿no? ¿Cuál es el voltaje máximo que va a tener el inductor? ¿Cuál va a ser? 12 voltios. No, 6 voltios. ¿Por qué 6 voltios? Porque es el voltaje de la fuente. Si es en el momento instantáneo donde cierra el interruptor, ¡pi! Eso es lo que va a caer. Antes de que fluya la corriente, eso es lo que vas a tener en los bornes del inductor. Entonces, este valor también es importante. Otro valor importante es la corriente máxima. La corriente máxima que vas a tener. La corriente máxima aparece cuando tienes el estado estacionario del inductor. En el estado estacionario, ya el inductor cargó, almacenó energía en forma de campo magnético, se convierte en un cortocircuito. Y como se convierte en un cortocircuito, entonces el circuito te queda así. Entonces, ¿a qué equivale la corriente? 6 voltios entre 10 kilómetros. O sea, 6 entre 10 es 0,6, sería 0,6 miliamperios. O dicho de forma más elegante, 600 microamperios. Ahí está. 600 micros. Mira, ni siquiera estamos acordando las fórmulas y el formulario, ¿ah? Para que ustedes vean que se puede hacer sin formulario. El formulario es la ayudita, ya, que te da seguridad. No lo necesitas. Cada vez que publicar la forma, son unos Hay que estudiar, ¿no? está pasando, por eso no viene. ¿Estás bloqueando con las fórmulas? Que he estado descargando la empresa, trabajando bien y ya se hace una tarde de sueño. ¿No? Sí, pues sí me imagino. Bueno, pero eso es. Entonces, hay dos cosas más que tendríamos que calcular aquí, que son importantes, que son
¿Qué parámetros eléctricos van a ocurrir en el voltaje? Que son variables en el tiempo, en el inductor, perdón. El voltaje, V sub L y, y sub L. Esos dos. Ya. Ahora, el caso del voltaje, si mal no recuerdo, este empezaba con el voltaje máximo y se multiplicaba por E a la menos T entre tau, si es que no me falla la memoria. A ver, validen ustedes, ¿sí? Sí. Ya. Y el I sub L era la corriente máxima, y esto era por uno menos E a la menos T entre tau. Ya, incluso se parecen tanto que ya ni siquiera requieres el formulario. Solo uno nomás diferencia. Ah, el que descuadra. Pero mira, ¿sabes cómo te puedes acordar? Imagínate que este es tu diagrama en el tiempo. Si sabes que una viene así y la otra viene así, para armar el pescadito. La negra es el voltaje. Adelante, fácil. Este es el voltaje P sub L, que empieza en un valor máximo, que es este, y que a medida que pasa el tiempo, este exponencial va a ir creciendo, y por lo tanto se va a hacer más chiquito porque es negativo. Y en el caso de la corriente, como empiezas en un valor chiquito, bueno, tienes que agregarle el unito. ¿Para qué? Para que a medida que el tiempo sea grande, este valor en su conjunto sea cada vez más pequeño, tendiendo a cero. Con lo cual al final te queda simplemente IM por uno es igual a IM, que son los 600 microamperios. Entonces, esto lo puedes reemplazar acá en tu dibujo. No tienes. Bueno, ojo que también acá en el dibujo, estas dos curvas no necesariamente son, eh, vamos a decir, equivalentes, ¿no? O sea, una curva es de voltaje y otra es de corriente. O sea, podría ser que una se abra más que la otra, ¿no? Sería normal, no habría problema. Veamos que es así. Entonces, esto viene así. Y este valor, si es que esta es la corriente del inductor en el tiempo, esta corriente es 600 micros. Y en el caso de la tensión, esto viene así. Y el valor máximo sería 6 voltios. Y otra cosa más que también hemos calculado es que al cabo de 5 tau, esto es prácticamente el valor final. 5 tau es 40 microsegundos. O sea, esto es más o menos así. ¿Ok? O sea, la gráfica tiene que ser más o menos algo así. ¿Ya? ¿Hasta acá? Hasta acá ya sería el 20, pero ya con todo. Ya tienes todo, no requieres nada más. Tienes bueno, acá obviamente esto tiene que cambiar, ¿no? El voltaje super le tienes que reemplazar acá, que es 6 voltios, E a la menos T, entre 8 microsegundos. Ya, esto es P sub L, y el I sub L, 600 micros, uno menos E a la menos T, y 2, 8. Ya está. Em, entonces tienes acá, ya está. Entonces, por lo menos estos cuatro. Tau, 5 tau, voltaje máximo, corriente máxima, voltaje en tiempo, corriente del tiempo. Eso es todo. Con eso queda perfectamente escrito. No hace falta más. ¿Cómo? Entonces tienes ahí todo lo que se debe calcular y vamos a ir hacia abajo. Acá en el libro simplemente se hace el mismo análisis que acabamos de hacer y vamos a llegar a los mismos valores, ¿sí? RT Benin 10K, 10K, listo, está bien. ¿Qué más? Seguimos.
Voltaje Thevenin, igual, 6 voltios, ¿no? Lo mismo, 6 volts. Divisor de tensión. ¿Qué más? El circuito equivalente también ya lo he calculado. Habíamos dicho el voltaje L es 6 E a la menos T entre 8 micros. Bueno, acá le pone 8 por esta menos 6 es lo mismo. Ya está. La corriente, 0,6 mil y acá le pone es lo mismo que 600 micros. Igualito. Vamos bien. Y la gráfica, esto es lo que les decía, ¿no? O sea, que esta cola de acá puede irse más arriba o más abajo, eso ya a criterio, ¿no? O sea, no estrictamente tiene que ser así. No necesariamente. Porque recuerda que es una curva de tensión y la otra es una curva de corriente, son diferentes. Y te queda más o menos así, tal como lo hemos dibujado, pero bueno, más bonito. ¿Sí? O sea, todos los parámetros son los mismos. Quizás el único punto interesante que valdría la pena calcular. No, ni siquiera. No, no está eso. Así está. Iba a decir el punto de este cruce, pero creo que no podríamos saber cuál es. Claro, porque uno es voltaje, el otro es corriente, no podríamos calcular. Ya, bueno, es eso. Hasta aquí, muchachos. ¿Está claro esto? Solo se relacionaría con el tiempo, profesor, ese Sí, en control. el tiempo, así es. ¿Sabes? Eso sí, más bien, ¿no? Acabo de 5 tau, ambos en sus valores finales. Eso sí. Pero está. Seguimos. Bueno, ya lo que viene es más fácil. Ya, inductores en serie, ya. Así como resistores, capacitores, también se pueden asociar los inductores en serie y en paralelo. Una forma rápida en la que te puedes acordar de esto, así como decíamos, ¿no? Imagínate que tienes un condensador grandote que es una placa y pones otro condensador al costado que es otra placa y otro al costado que es otra placa, funciona todo como una gran placa, ¿no? Entonces en paralelo simplemente se suma. Ya, igual, en un inductor. Imagínate que tienes acá un cable que le enrollas acá y luego a la mitad le enrollas otra bobina. Si tú las juntaras, es como que tuvieras una gran bobina desde acá hasta acá. Al final es lo mismo. Entonces, por eso en serie, los inductores se asocian simplemente sumándolos tal como lo tenemos acá. ¿Sí? Entonces, la inductancia total en serie es la suma directa. ¿Ya? Eso tiene que estar claro. Y más bien en paralelo es donde va a ocurrir igual que en los resistores. O sí, si te ayuda a recordarlo también así igual, es igual que los resistores. En paralelo igual, ¿no? La suma de recíprocos o suma de inversas, como lo quieras ver. Solo los capacitores eran inversos. Sí, claro, porque la suma en serie se suman las inversas, en paralelo se suma directo. Sí. No, y bueno, recordemos que en resistores tú podías decir, ¿no? Digamos, el R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, etcétera, etcétera. Esto equivale a que digas G equivalente es igual a G sub 1 más G sub 2, más donde G es la conductancia, ¿ya? G es conductancia. Esto para los resistores. Para el caso de los inductores, se le llama B, el B. B total sería igual a B1 más B2 más. Entonces, así como R es resistencia y su inversa es la conductancia, que es G, L es la inductancia y B eh, se conoce como susceptancia. Y acá me estoy adelantando un poco a corriente alterna, ¿ya? Porque en corriente alterna esto lo van a ver. Ahí aparecen más términos, impedancia, admitancia. Ya, es una vaina y se van a cumplir. Pero bueno, por ahora esto. B es susceptancia, es el inverso de la
Bueno, la reactancia inductiva que está compuesto por L, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tal? Adelante, pasó. O sea, digamos que, para ponerlo sencillo, ¿no? Cuando trabajas en corriente continua, eh, todos los componentes que suelen impedir o sea, la corriente que fluya son los resistores, ¿no? Pero cuando trabajas en corriente alterna, esto se llama Z y viene así. Es un número complejo donde se involucra también este parámetro que es X, y X se conoce como reactancia. Esta reactancia va a ser igual a una componente inductiva menos una componente capacitiva. Entonces se va a hablar de reactancia inductiva y reactancia capacitiva. La reactancia inductiva es igual a omega L, donde omega es la frecuencia angular de la onda y esto es igual a 2pi por la frecuencia de la onda de alimentación por la inductancia, L. 2pi por Fl. Y en el caso de la reactancia capacitiva, este es igual a 1 entre omega C. O sea, 1 entre 2pi por F por C. ¿Ya? Y bueno, esto, como le decía, esto es impedancia. O sea, ahora cuando lleguen a corriente alterna sabiendo esto van a decir, madre, el chico lo sabe, va a decir. Sí, tocamos. ¿Sí? ¿Algo? ¿Se acuerda? La forma que permite hallar el valor de, puede explicar el valor de. Claro, teniendo la frecuencia de la onda y sabiendo cuánto es la reactancia. El 10% de la, del resistor, el valor del resistor, y X. A ver, ¿qué era el X usual? 10% ¿del El qué? valor del resistor del circuito. Me ponían así el ejemplo. Ah, bueno. Bueno, para acá lo que hay que saber es que si tú, por ejemplo, tuvieras en un circuito, digamos, ¿no? Pues corriente alterna esto cambia. Digamos que fuera un circuito paralelo. Lo que te dice esto es que esta frecuencia que va a alimentar el circuito tiene un voltaje máximo, o esta onda, mejor dicho, y una frecuencia de oscilación. Porque puede ser una onda que venga así, así lento, o puede ser una ondita que venga así, de más amplitud y oscile más veces por segundo, ¿no? Entonces, lo que te dice estas fórmulas es que cuando tienes una onda de alimentación con una frecuencia de oscilación más alta, este señor va a aumentar porque esto va a crecer. ¿Y qué significa que sube el XL? Que este señor se va a oponer mucho más al paso de esa energía. Mientras que si la frecuencia es muy alta, acá va a pasar lo contrario. F crece, XC cae. Y si XC cae, todo esto entonces se va a comportar como esto. Este se va a oponer como una especie de circuito abierto y este se va a comportar como una especie de cortocircuito. Eso es lo que te dice la frecuencia dentro de la fórmula de la reactancia. Entonces, en resumen, estos componentes no son como el resistor, que siempre es, no sé, 10K, 20K y se acabó. El inductor y el capacitor dependen de la frecuencia de la onda. Por eso se utiliza a veces como filtros para eliminar algunas frecuencias altas, frecuencias bajas, depende de lo que quieran hacer. ¿Sí? Eso se estudia en la parte de filtros pasivos. Supongo que esto ya lo van a ver más adelante. Es bien sabroso, pero ya, todo su tiempo. Sino que aprovecho para mencionarlo por las formulitas que están por acá. Y bueno, como este tema es con como ven acá hay un componente J. Este J es lo que vendría a ser la I en los números imaginarios, los números complejos, ¿no? Solamente que en electricidad le llaman J para no confundirlo con la intensidad de corriente. Entonces, este Z en realidad es un número complejo. ¿Sí? Recuerden que J, o número imaginario, ¿a qué es igual el número imaginario? Es matemática de colegio, ¿eh? Número imaginario. Y bueno, ya. Eso luego se complica más y más. No vamos a entrar en eso porque no estamos viendo. Pero ya. Eso es corriente alterna. Entonces, inductores en paralelo, igual, ¿no? Que los resistores. Multiplicación entre la suma, todo bien.
Ya, seguimos. Entonces, podríamos hacer un ejemplo también, ¿sí? Donde se pida reducir el circuito de la red, ¿no? A la forma más simple. Entonces, igual, ¿no? Empiezas desde la derecha, ¿no? Resuelves primero este de acá con este de acá que están en paralelo con este de acá. Y luego te va a quedar simplemente este señor en serie con este. Lo sumas y te queda en serie con este acá. De modo que el circuito equivalente debería ser, ¿sí? A ver, calculemos. Calculemos el equivalente. Uno coma cero uno hercios y bueno, la resistencia es normal de 1,2 kilo. 1,01 Henry, ¿sí? La resistencia de esta es 1,2 kilo. A ver, veamos. ¿Están llevando circuitos, no, dispositivos electrónicos? Sí. Están llevando que diodos, transistores. ¿En qué están? ¿En PJT, MOSFET, PJT? ¿Amplificadores? Sí. Emisor común, base común, todo eso. Aprovecho. Es bien rico eso. Que el parámetro sí, híbridos, todo eso. ¿Has llegado a probar los híbridos? Esa parte es bien interesante, ¿ah? Porque es bien aplicativa. Amplificadores. Cálculo de ganancia, voltaje, corriente. Hay unas formulazos ahí gigantes. Sí, bravo. Sí, formulario, claro, que como los machos. Todo en la cabeza. Ah, Ahora en mi conocimiento. Yo sabía que era suma abajo y no le quise suma. bueno, pasa, ¿no? A ver, validemos que realmente es 1,01 henrios y 1,2 kiloohmios. Solo es la suma invertida de los tres que están en paralelo por la suma normal de valor de esos se inicia. Ajá, sí. A ver, vamos a ver. Calculamos. Solo tres están en paralelo. No, no, no. Sí. Ujú.
¿Estamos yendo? ¿Para qué? Una máquina de helado de una señora que Ah, aprovecho. Acá, así a comer cevichito ahí a la playa. voy a salir de clases, pero el lunes tengo exposición del proyecto de termodinámica y hasta mañana tengo que terminar y me queda. Ah, Estoy haciendo un tipo de motor Stirling, pero no funciona por simplemente es con un generador de termoacústico en la estación. ok. Está bueno. Sí, pues así es. Así es. Bueno, entonces, sí, debería salirles esto. 1.01 Henry y 1.2 kilómetros, ¿sí? Ya. Si lo hace por partes, bueno, ahí está, ¿no? En este caso, bueno, aquí lo que se está haciendo es este L'T, está considerando los dos, o sea, el L2 y el L3, ¿no? Claro, si tú lo juntas en paralelo, te va a dar la mitad que es 0.6. Y luego lo juntas con el de 1.8 y te va a dar un total de 0.45. Eso lo sumas con 0.56, te da 1.01, ¿no? Listo, y esta es la red equivalente que te queda. Muy bien. Recuerden que para efectos prácticos, si tienes un circuito de estos, o sea, digamos que tú quisieras armar esto, ¿no? En la práctica. Da lo mismo que coloques esto así, al que lo coloques así. O mejor es al revés, ¿no? Es igual. Igual es sencillo. Ya. Seguimos. Circuitos RL y RLC. Ah, ya. Eh, bueno, ya habíamos dicho que al cabo de cierto tiempo, tanto el inductor como el capacitor van a cumplir sus ciclos de almacenamiento, de carga, y luego se van a convertir o bien en un cortocircuito o bien en un circuito abierto. ¿Quién se convierte en cortocircuito? Por lo tanto, en circuito abierto se convierte el capacitor. Sí. Muy bien. Entonces, aquí podríamos tener, por ejemplo, este circuito. Y si yo les dijera, calcula, no sé, pues, I sub 1 en el estado estacionario o en el régimen estacionario. Ustedes tendrían que decir, ah, bueno, yo sé que esto cuando carga, las curvas, ¿no? Tienes el voltaje, dijimos que viene así, es el voltaje del inductor, y la corriente viene así, ¿no? Llega a un valor máximo. Entonces, en este caso, para el régimen estacionario, que es la parte ya final donde se estabiliza esto, esto se va a comportar como un circuito o como un cortocircuito. Y si quisieras calcular cuánto vale I1 acá, simplemente tienes que evaluarlo. Si tienes el cortocircuito, tienes un resistor R2 que está en paralelo, ¿por dónde va la corriente? ¿Por acá o por acá? ¿Por R? Por el L. Claro, sea por acá. Pero cuando la corriente viene por acá, llega aquí y dice, ok, tengo acá el resistor, pero tengo acá la vía libre. No, me voy por allá mejor, por acá. Con lo cual, se elimina todo esto. Como que nunca existió. Ya, se fue. Adiós. Y te quedas con esto de acá, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es calcular cuál es la corriente y sub 1 ahora. Ya ni siquiera te interesa el valor del inductor, ya, no es relevante. Ya. ¿Cuánto vale I1? 5 amperios. Ley de Ohm, ¿no? E entre R1 sea 10 voltios entre 2 ohms. Ya está. Listo.
5 amperios. Nada más. Eso también lo van a encontrar acá, ¿no? Claro, para T igual a 5 octavos, ¿no? O sea, T mayor que 5 octavos, o sea, estado excepcional. Em, ya. A ver acá, por ejemplo. ¿Cómo sería acá? A ver, calculamos la corriente I y la corriente I sub 1. ¿7 y 7? ¿Son iguales? No creo, ¿ah? Bueno, igual, ¿no? Para T mayor que 5 octavos. A ver, ustedes mismos son. 7 y 7, ¿no?
Sería, bueno, en este caso, en el ejercicio, en el primer esquema que es el de arriba, en el R1, la corriente va a decir ignorar al R1, porque no puede hacer. Ya. Pero en el caso del R2 y el R3, a pesar de que de repente decida ignorar en el caso del I1 al R3, no por el tema de pasar el inductor, igual va a terminar habiendo un divisor de corriente ahí. Entonces, R2, el valor del R2 ya tenemos que sería simplemente 21 entre 3, que es 7 amperios. No sería la corriente total. La corriente total sería la suma de esa corriente, aplicando los veces el divisor de presión para hallar la corriente que se divide en A ver, vamos a hacerlo por partes. 21 entre 6 sería suma la suma de 21 entre 3. Y eso me da el total. Claro. Por eso no pueden ser iguales, como decía Sam. 7, 7, 7, ¿no? Ya, lo primero es que si tienes este inductor arriba, se comporta como un cortocircuito cortocircuito, resistor, se va también. Como que no existe. Y ahora tienes el otro que está por acá. Ya. Entonces tú podrías aplicar la ley de Ohm en cada uno de estos puntos, ¿sí? De los resistores. Si aplicas la ley de Ohm en R2, ¿cuánto sería I1? 21 entre 3, ¿verdad? Te da 7 amperios. Acá, si fueras a calcular, por ejemplo, vamos a decirle I sub 2, Sería 3.5 amperios. 21 entre 6. 21 voltios entre 6 ohms. De modo que I entonces va a ser la suma, ¿no? Igual a 7 amperios más 3.5 amperios, 10,5 amperios. 7 el I1 nada más. Ahora, hace un rato yo les decía, esto es para T igual a tau, o mejor dicho, mayor que tau, 5 veces tau, mejor dicho. ¿Cuánto vale tau? A ver, y nosotros consideramos. Sería 15 ayer.
Ya, a ver, vuelvo a preguntar, ¿cuánto vale tau? Ya, L entre R, ¿cuál es L? Tienes dos L's, ¿cuál es L? Y si te preguntara, por ejemplo, tienes dos inductores que son de diferentes valores henrios, trabajan con diferentes resistores en paralelo, etc. ¿Cómo puedes saber cuál es el que va a demorar más en almacenar el campo magnético que el otro? Tendrías que hacer Thevenin en cada uno. Harías un Thevenin en el primero, por ejemplo acá, y determinas cuál es su R equivalente, cuál es su voltaje Thevenin, y ahí calculas sus parámetros. Y luego tendrías que hacer lo mismo acá. Y vas a tener un tau para el de arriba y un tau para el otro. ¿Cuál va a ser el que mande entonces? Si te digo, determina cuál es el momento donde el circuito está estacionario. ¿Quién manda? El que dure más tiempo. Exactamente, el que dure más tiempo. Exactamente. Así es, porque eso te garantiza que los taus más chiquitos ya se cumplieron. ¿Sí? Entonces ahí para que lo vayan revisando les dejo esa idea, ¿no? Calculen o determinen cuál es el tau más grande acá. 2 milisegundos. Ah, no te llegó tarde, ¿no? Ya llegó la parte de TVN. Hay que hacer TVN acá, eso demora. ¿Sí? Pero bueno, lo dejo para que sea de tarea para que lo analicen en casa. Vamos así. Entonces, bueno, y eso sí está. A ver, acá hay otro más. Otro ejercicio. Ya uno más, así, ya más tipo examen, ¿no? Ya más cercano a cómo vendría. Con todas las cremas. Bueno, ¿qué va a cambiar ahora? Entonces, cuando hayas el equivalente en estado estacionario, ¿qué hay que hacer? El estado estacionario, el inductor se cortocircuita y el capacitor se... Así mismito. Ya está. Calculamos IL, US. Esto es en régimen estacionario. Por ejemplo, ¿cómo calculamos acá el VC? ¿Deben asegurar de una forma más fácil? Te recuerden que les dije que para su examen tienen que ver la forma de hacerlo todo lo más rápido posible.
que si no les va a faltar tiempo. Ah, bueno, sí, sí, pues, no, pero con el profesor. O a ver, el I sub L, a ver, ¿cómo lo calculas eso? Bueno, ahí no se puede hacer lo mismo que lo anteriormente, ¿no? Ujú. Para el inicio del ¿Qué harías? Divisor. ¿Divisor de qué? corriente sería lo mismo. Entonces, ¿cómo lo calculas? R2 por R3. R2 con R3. R3 está con circuito abierto. Dos amperios pasan por IR, dos amperios por IR, bueno, voltaje en cero. Está bien. Sí. Ya. Acá hay un tema que a veces es un poquito como que difícil de entenderlo al principio, pero imagínate que yo viniera con mi multi y hago esta maniobra. O mejor dicho, acá, ¿no? Si tú haces eso y el circuito está abierto, da lo mismo que haces esto a que haces esto. Es como que toda esta rama se va a comportar como un circuito, un cortocircuito. O sea, esto se va. No, porque está el circuito abierto. Con lo cual simplemente puedes decir, ah, ya, entonces, bueno, esto ya no está, esto se va, se va todo esto. Creo que lo que quieres con el análisis de circuitos es simplificar a la mínima expresión para que tu cálculo sea más rápido. Eh, si te queda así. Vuelvo a preguntar, ¿a qué equivale VC? ¿Por voltaje? No lo veo todavía. R2. Pero sí confunde, se hace pensar de que de verdad eso parece una parte y no le llega energía. No, sí, sí le. Voltaje le llega. Lo que no le llega es corriente. Y Ya, eso hay que tenerlo claro. La corriente no le llega, pero el voltaje sí. ya, entonces, O sea, ya, eh, eh, 6 voltios le llegan a de repente si te ayuda a entenderlo así, puedes decir, ¿no? No sé, tienes un componente que se carga como que haya abierto. Eh, bueno, pues este caso no, pero digamos, si tuvieras algo que está en circuito abierto y tú vienes y coges con la mano esto, te vas a electrocutar. Sí, porque igual tiene tensión, o sea, el voltaje llega por acá. No hay corriente, pero hay tensión. Ya, o sea, puede no haber corriente, pero sí hay tensión. Ya, hay que tener cuidado con eso. Ah, ya, igual que una batería, ¿no? Una batería de 9 voltios tiene tensión, pero no tiene corriente. Si le pones la lengua, ahí te vas a electrocutar. Ya, bueno, sí. Entonces tienes esto, ¿no? Para calcular I sub L, ¿qué hacemos? dos amperios. ¿Sí? 10 entre 2 más 3, 10 entre 5.
Sería 10 voltios más 3 ohmios. 5, no, 10 entre 5 son 2 amperios. Ya. 2 amperios que van a venir por acá y van a energizar R2, con lo cual el voltaje del capacitor va a ser igual a I sub L por R2, o sea, 2 amperios por 3 ohmios, o sea, 6 voltios. Ya está, eso es. Sí, muchachos. Entonces, si analizamos lo que dice el circuito o lo que dice el libro, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? 2 amperios, 6 voltios, ¿no? 2 amperios, 6 voltios. Sí. Solo que bueno, está como que un poco más resumido, ¿no? Pero ya ustedes ya saben de dónde viene cada cosa. Y al final, pues estamos acá. Listo. Bueno, ya para terminar, eh, también se puede almacenar o se puede calcular cuál es la energía almacenada en un inductor, ya que en un inductor ideal no se va a disipar energía en forma de calor por el tema de la resistencia al cobre, ¿no? Y se almacena todo de forma íntegra en un campo magnético, ¿sí? Entonces se tiene esta fórmula que tienen acá, sería bueno que la tengan anotada, ¿no? De la potencia almacenada es igual a la mitad del valor del inductor multiplicado por la corriente máxima al cuadrado. La corriente máxima, ¿saben cómo calcularla? El L también, bueno, es un valor del inductor, ¿no? Eso está sencillo. Unidad, joules, J simplemente. Y esta energía almacenada es lo que tenemos ahí, ¿no? Sombreado en azul, ¿sí? Que vendría simplemente B por I, B por I. Curiosamente, este valor es máximo en este cruce, ¿ya? Listo. Entonces, esa es la energía almacenada en el inductor. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde se pide, ¿no? Encontrar cuál es la energía almacenada en este circuito cuando la corriente alcanza el valor final. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, el inductor se reemplaza por un cortocircuito y nos queda el circuito de la derecha, ¿no? En estado estacionario. Con lo cual, la corriente máxima simplemente la vamos a tener que calcular de acá, aplicando la ley de Ohm. Nada más. ¿Cuánto va a ser? 3 amperios. Muy bien. Ya está. Entonces, si es 3 amperios, para la fórmula de acá simplemente reemplazas, ¿no? Los 3 amperios al cuadrado por L, que es 6 milihenrios por un medio. Y te va a quedar 27 milijoules. 27 milijoules. Eso es, nada más. Bueno, creo que hay unos cuantos ejercicios. A ver, vamos a ver si nos da tiempo para hacer esto. Ustedes mismos son. Tenemos este circuito. Se tiene un nivel inicial de corriente de 4 miliamperios en la dirección mostrada. Y encontremos la expresión matemática para la corriente, ¿no? O sea, I de t, I sub L de t. Luego V sub L de t, ¿no? Entonces, I sub L de t. I sub L de t. Es V sub L de t. En el último, la forma de onda. Ya, dibujito. A ver. Tengan presente que se tiene corriente inicial, ¿ya?
en la dirección mostrada. O sea, en la misma dirección. Oye, mientras tanto, apellido aquí, Aroni. Aroni. Ya, Aroni, Manrique, Molina, Nuñonca y Zarco, ¿no? No me olvidé de nadie. Ya, bueno. Dice que está ocupado, se te quedan pisando. ¿Cuántos van a ser al final? ¿Dos? Sí, yo creo que son. Dos. ¿Y aquí no? No, alguien más. Yo creo que no. No, los quiero ver. George viene. Recuerden que para cuando tienen un caso donde las condiciones iniciales no son cero, hay una fórmula especial, así es. Considera corriente final, corriente inicial, igual a voltaje, se haga la recuerden también que para el voltaje es muy importante el sentido.
Si la corriente está aumentando, la corriente está cayendo. Si la corriente está cayendo, el voltaje es negativo. Bueno, muchachos, eso ya saben, repásenlo. Igual aquí en esta parte de la presentación hay unos ejercicios más que les sugiero que vayan revisando también. Por ejemplo, este está bonito, ¿no? Revisen este tipo de ejercicios y encuentren todo lo que se pide, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Como te pide determinar el voltaje en cierto momento, si ustedes tienen una expresión para el VL, por ejemplo, ¿no? El VLT, VLT, significa que tú vas a tener una expresión acá con muchas variables, muchas constantes, qué sé yo, pero bueno, muchas constantes, la única variable va a ser T. Entonces, tabulas, ¿no? Cuando T vale 25 milisegundos, cómo se opera todo esto para que te dé un valor que finalmente es el VLT. Eso se calcula así. Ya, entonces igual, analicen estos ejemplos y eso es estimados. Entonces, con eso terminamos la sesión de hoy. No sé si hay alguna consulta más. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día, bueno, el día miércoles, que ya sería nuestro, no, perdón, claro, el miércoles sería nuestra última sesión teórica antes del repaso que es el sábado, y el miércoles de la siguiente semana ya, examen. Entonces, para su repaso del día sábado, traten de venir con ya todo practicado, como para que alguna cosa puntual que no les quede muy claro, acá lo hacemos. Exclusivamente vamos a venir a eso, a resolver dudas. Nada más. Bueno, muchachos, esto. Nos vemos. Que estén bien.